Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta es lunes y vamos a continuar contando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de la investigación sociohistórica que he estado desempeñando por algún tiempo. Una tarea primordial que nos encomienda la universidad, en especial la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es que hagamos investigación. He comentado aquí que yo empecé en 1973, a fines de diciembre del 73, o podríamos decir propiamente en 1974, a realizar investigación sobre la historia del ESMEN, un convenio tripartita, Compañía de Luz, Sindicato y Ciencias Políticas, para hacer la historia de tanto la Compañía de Luz como del Sindicato Mexicano de Electricistas. Había 12 compañeros, todos alumnos, aún estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, y cuando llego, no me acuerdo si al mes, 2 meses, se decide finalmente encargar a cada uno un momento histórico de esa historia. Fue el azar, fue porque sí, pero fue afortunado porque me tocó a mí el inicio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no había fecha, o sea, todo mundo sabíamos que inició el ESME el 14 de diciembre de 1914. Hasta dónde iba a llegar, no sabíamos. Los años 20 le tocaban al siguiente compañero, muy conocido por los electricistas, José Antonio Almazán, y punto, y sucesivamente. A mi tocayo, de nombre y apellido Víctor Sánchez Ponce, le tocaba el surgimiento de las empresas eléctricas. En resumen, son los dos Víctor Sánchez, terminamos el trabajo. Víctor Sánchez Ponce hizo, con perdón de todos ustedes, una muy mala investigación. ¿Por qué solo localizó los libros que en la época había sobre la industria eléctrica? Los tomó, es decir, investigaciones ya hechas, uno, dos, tres, las que fueran, buscó de lo que ya se había hecho y presentó su reporte, a la cual llamó El nacionalismo revolucionario en la industria eléctrica. ¿Por qué error? Porque a diferencia de él, yo lo que hice fue ir a buscar archivos en el Archivo General de la Nación, el área del Departamento del Trabajo, la Hemeroteca Nacional, todos los periódicos que pudiera yo de la época del 14 a lo que pudiera. Encontré que había un archivo en el ESME, pero que fundamentalmente que esa es la suerte que siempre debe de acompañar a un buen historiador o sociólogo que hace historia. Descubro que hay libros de actas desde el 14 de diciembre de 1914. El esquema, el cronograma, como le gusten llamar, estaba ahí listo. El esqueleto, y solo tuve que redondear ese esqueleto
como diríamos, llenarlo de músculos, de carne, de nervios, de circulación. Y lo logré. Hice 3 años, propiamente 2 años, 1914, 16 y unos meses ya 17. Y entregué mi trabajo que se llama Surgimiento del Sindicalismo Electricista, 460 páginas. Cuando ya se hizo libro, porque lo publicaron en la Facultad de Ciencias Políticas en una colección que se llama Acta Sociológica. Acta Sociológica, que fue la última, la número 6, y Sánchez Ponce fue la número 5 con la industria eléctrica y el nacionalismo revolucionario. Dos investigaciones completamente diferentes, una de libros y otra de datos concretos. En fin, perdón, desde entonces yo estuve haciendo ese trabajo de investigación, encontrando los medios posibles para difundir los resultados. El libro que yo entregué como primer resultado de investigación, insisto, fueron 450 páginas. Y en papel, cuando yo entrego el informe en hojas, como cualquier trabajo escrito, fueron 1400 páginas. Bueno, a partir de ahí, yo no me separé de esa investigación. Me titulé en 1975 y en cuanto me titulo, bueno, ya antes del 75 había logrado ser ayudante investigador en el Centro de Estudios del Desarrollo y continué mi historia en la UNAM, pero trabajando en investigación y cerca de los trabajadores electricistas. Siempre tuve el apoyo de alguien ahí, de secretarios del comité, de representantes sindicales, de lugares de centros de trabajo, como taller eléctrico, taller mecánico en Salónica, o taller de estructuras. Visité mucho tiempo Necaxa. Además de investigar, llevaba yo a mis alumnos cuando yo fui profesor, que empecé a hacerlo profesor, fui ayudante profesor y titulándome enseguida pude dar materias. Y en cualquier materia que di, siempre opté por llevar a los alumnos, a los estudiantes, hombres, mujeres, a hacer práctica escolar del tema que yo conocía, porque también tenía las facilidades de entrar en contacto con la empresa o con la organización sindical para estar en esos lugares, en algunos centros de trabajo o bien en las divisiones como Temascaltepec y Necaxa. De todas estas experiencias siempre fui escribiendo. Y escribí muchos artículos en revista Lux, en la revista de la Universidad Obrera, Trabajadores, en una organización social que se llama Sempros, publicaba en una revista que se llamó Trabajo Hoy. Ahí también escribí en varios periódicos, Excelsior, eh, La Jornada, y en 2008, viendo que aparecía el periódico El Día por nueva ocasión, envié el primer artículo y me lo aceptaron. A partir de ahí empecé a publicar y esta es la añoranza. La vez pasada leí dos artículos publicados, columnas se llaman, cuando es artículo de opinión, columnas que desde aquella época le puse añoranzas por un claro sentido teórico-político. Se había abandonado ya los conceptos fundamentales de Carlos Marx. Surge la palabra precario en vez de explotación, surge la palabra identidad en vez de conciencia de clase, surge la palabra emprendedor en vez de patrón o empleador,
Surge la democratización, la nueva cultura laboral para hacer del conflicto de clases la posibilidad de convivir trabajo y capital. Y los sucesos que se presentaban por aquellos años eran claramente una lucha política del capital contra el trabajo y la resistencia o lucha del trabajo contra el capital. La añoranza era esa, no dejarnos engatusar por los nuevos lenguajes y las nuevas concepciones ideológicas, porque de hecho se empezó a llamar subcontratación a un fenómeno que ya se había declarado como sobreexplotación. Y entonces retornar, recapitular a partir del propio diseño capitalista que nos mostraba Carlos Marx en su obra, o si se quiere especialmente en El Capital. No era posible en ese dominio teórico, político e ideológico dejar que la lucha teórica descansara. Y entonces, por eso le puse a mi columna añoranzas. Empecé a escribir esa columna en el periódico El Día. Aquí en un ejemplo de ella. Está la página, yo tengo la colección de todas las veces que apareció en mi columna, Añoranzas, y esta columna está dedicada al debate de la comida chatarra que se vendía en las escuelas primarias, en las llamadas cooperativas. El debate era fundamental. Y entonces escribía yo esta columna. Descubrí, por ejemplo, que yo escribía mi columna Añoranzas y a mi lado estaba Leonardo Valdés Urita. También publicaba el sociólogo Gustavo de la Vega. Eran, éramos colegas en la columna del periódico El Día. Y lo único que quiero insistir es que desde 2008 hasta, hasta 2013-14 yo estuve publicando en el periódico El Día mi columna cada 8 días y se me ocurrió en ese sentido un buen día, permítanme, bueno, está la prueba ahí de que solo se le quería enseñar
para que ustedes vieran que estuve publicando. Y un efecto del trabajo que hacía está, por ejemplo, en este trabajo escrito, que son casi 20 cuartillas, que se llama, perdón, el taller de estructuras y la productividad en Chalco, Chimalhuacán. Lo que pasaba en compañía o lo que pasaba con los trabajadores electricistas, siempre lo traté de presentar, de preservar, para darlo a conocer entre los trabajadores, porque era importante que todo el mundo lo conociera. Por ejemplo, ahora estoy yendo a NECAC, al Archivo General de la Nación, y me encontré el expediente del ferrocarril en Necaxa y lo estoy trabajando. Los documentos que encontré sobre Necaxa los estoy reuniendo y próximamente, en una añoranza, con seguridad les podré presentar esos avances. En alguna ocasión se acudió al encuentro latinoamericano de sindicalismos en República Dominicana, y el pleno del Comité Central me invitó a acompañar a los tres delegados que iban a República Dominicana, y preparé una ponencia que yo mismo presenté a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es las tareas de viejo cuño ante el nuevo milenio. Fue en el año 2000, como pueden ver, ya había entregado yo la ponencia, pero iba haciendo correcciones, sobre todo a la hora de presentar. Siempre de manera satisfactoria. A mí me encantó el trabajo de investigación y difusión. O sea, por un lado representaba al ESME yendo a un congreso, pero por otro lado podía entregar mi trabajo como resultado de investigación de electricistas. Cumplía con mi deber de difusión y tenía yo ese privilegio de poder representar. Me invitaron en varias ocasiones a, a representar al ESME, y lo hice de buena gusto, de buen gusto y amabilidad compartida. Fui a Puerto Rico, fui a Toronto, Canadá, fui a República de Cuba, siempre representando al Sindicato Mexicano de Electricistas, y en algunas ocasiones iba como parte de la Secretaría del Exterior, o si no, como enviado del secretario general. Y normalmente podría ser yo dos ponencias, la que presentaba yo como enviado del ESME y la que le podría haber elaborado a un secretario en turno que iba representando oficialmente
al sindicato, un secretario del Exterior, el de Educación, algunos de ellos. Alguna vez fue Jorge Ireta, el, s- ya no recuerdo si cuando iba él en una de estas comisiones iba como prosecretario de jubilados o como prosecretario de sucursales, pero bueno, a mí me incluían y en todas las ocasiones que fui al extranjero, enviado por el ESME, primero un agradecimiento porque nunca, la única vez que he salido al extranjero fue gracias al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mi cuenta yo nunca hubiera ido a Toronto, que yo supiera, no tenía contactos, no sabía qué pasaba por allá, a Cuba. Siempre tuve ganas de ir a Cuba y finalmente por mi cuenta una vez a un congreso de educación superior y por cuenta del ESME fui 3 veces a seminarios de formación sindical, a seminarios y discusión de capacitación sindical, cosa que siempre he agradecido. Y bueno, ya puse aquí las ponencias, puse la ponencia que elaboré, que no me acuerdo si se publicó en Lux, pero era ir a ver qué se estaba haciendo en Malhuacán con algún proyecto que se llamó Productividad en Compañía de Luz para electrificar Chalco-Chimalhuacán, es decir, desbaratar todas las redes particulares que se habían hecho, enramados, telarañas, diablitos, robos incesantes de electricidad. Y se decidió hacer la instalación correcta con postes, cables, medidores, y se le llamó Productividad en Chalco para la empresa Compañía de Luz, por supuesto. Y yo elaboré un trabajo sabiendo lo que pasaba en taller de estructuras. Pude haber hecho también en taller eléctrico y quizá mecánico, pero ante la premura, la rapidez con que se hizo todo, yo fui a investigar estructuras y los vi en la práctica en Chalco, Chimalhuacán, y elaboré este trabajo. Un día de estos, una otra añoranza, les presentaré eso. Bueno, hoy lo que me trae a colación es continuar con lo que les presenté la vez pasada. Y bueno, ya les enseñé fotos de los artículos. Miren, aquí es parte de la colección que tengo de las añoranzas de electricistas. Puedo escoger cualquiera de ellas y decirles que aquí están, ¿no? Pero pues carecen de interés porque no se pueden ver así. Hubo una época que el dueño del periódico me corrió y yo tuve la osadía de cambiar añoranzas por, no van a alcanzar a ver, luego les presto otra foto, andamios, y le puse el nombre de mi primo. Este era el periódico El Día. Y mi primo Enrique Quevedo me prestó su nombre. Y la columna se llamó Andamios. Y aquí dice, otra vez el IMSS en Andamios. Y entonces, Andamios y Añoranzas, aquí dice Añoranzas. Y en la sección de columnas me ponían en el criterio de la mesa de redacción. No sé si lo ven, pero bueno, acá arriba me correspondía, me pusieron abajo. Añoranzas. Este dice estrategia
estrategia, onda y cable. Escribía yo de política industrial, de política obrera y en ocasiones sobre temas de electricidad. Logré conseguir que un compañero que me apoyaba cuando estábamos en el edificio de Versalles, cuarto piso, Sergio Sánchez Guevara, que escribiera también una columna. Controversias le puso él, y estaba controversias y añoranzas. El de Sergio Sánchez Guevara, revisión salarial en la metropolitana, y el mío, triple play. Lo que iba aconteciendo en la semana lo salía publicado, la perspectiva política que podía tener, y casi siempre en relación a ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasó? Un buen día, tanto en la cantidad de recortes de periódico que tenía ya, esta es una parte de la que tengo, como pueden ver, es bastante gruesa. Un buen día, ya años después de que ya había dejado de escribir, pensé que no todo mundo había revisado el periódico y que si valía la pena eh, dar a conocer este tipo de cuestiones, sobre todo porque ya hacía este programa de añoranzas de electricistas. Y entonces pensé que sí, que valía la pena. Y fue por eso que hice esta colección, esta colección que ya tenía en papel y que tenía capturada. Entonces hice el atrevimiento de solicitar quién lo publicaba y resultó que en la Facultad de Ciencias Políticas no les pareció buena idea. Tomo uno de añoranzas, subtítulo Trabajo versus Capital. Tomo dos de añoranzas, son las columnas que publiqué en el periódico El Día. Y tomo tres, Trabajo versus Capital. Editorial Viceversa, tres tomos. El tomo cuatro ya no pude sacarlo. ¿Por qué no pude sacarlo? Porque hay que pagar. O sea, las editoriales ahora poco, si no eres famoso, no te publican. Y entonces la nueva costumbre, podríamos decir neoliberal, provocado por la ausencia de publicación en las universidades, es que cada autor, cada investigador, cada profesor paga sus impresiones. Seguramente voy a publicar el cuarto tomo, porque desde la vez pasada ya les he comentado que terminé por escribir, siempre hablaba de política industrial, política política, pero también escribía acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces llegó un momento en que, como en este caso, del tomo 3, propiamente la mitad son temas nacionales, pero a partir de la página 96 es electricidad y electricistas. De la 96 a la 234.
O sea, 100 páginas y 100 páginas. Y por eso me dijeron una vez en el día y dejaron de publicar. Cada uno de estos tomos tiene una parte, la cuarta parte o la mitad de artículos sobre electricidad o electricistas. Y el cuarto tomo, que también es aproximadamente de 236 páginas, trata solamente de electricidad y electricistas. Cuando me suspendieron del periódico El Día, el jefe de redacción me dijo que porque parecía vocero del ESME. No era mi intención, pero parece que eso fue lo que me pasó. ¿Y cómo no iba a ser? Pues si yo estaba trabajando investigación de esos temas. Y bueno, estuvimos leyendo la vez pasada algunos de los temas de acá. Y les comentaba que esta añoranza era leer uno o dos artículos de estos tomos. Estos tomos se consiguen en Amazon o preferentemente en la página de internet de la editorial Viceversa. Ahí se piden, se compran. Por favor, sería bueno que los comprasen hoy. Ya no es de actualidad contemporánea, de actualidad del momento, como era en ese caso cuando se publicaron. Hoy es, podríamos decir, sociología histórica. Igual esta discusión, el tema, porque muchas de las cosas todavía repercuten ahora. Y entonces podríamos leer un poco este asunto. En ocasiones los artículos, hoy el que estoy queriendo leer está muy largo. Bueno, lo vamos a leer hasta donde nos dé. Bueno, voy a leer uno más corto. El que quiero leerles es uno que se llama, no lo voy a leer, nada más se los anuncio. El título que le puse a esta añoranza es El ESME, el asalto a la razón o la razón política. Y es un debate que sucedió, bueno, les leo y ustedes entienden, donde sienta que me estoy alargando mucho, me van a permitir que suspenda o es muy probable que nos vence el tiempo. Estoy checando y bueno, este artículo salió el 5 de diciembre del 2010 a consecuencia de que existe un columnista en Milenio que su columna de video se llama La Razón y escribe algunas barbaridades. Sigue escribiendo y sigue saliendo en el Milenio. Creo que lo dirige ahora, creo, no recuerdo. Bueno, dice él, es El asalto a la razón o la razón política. Hay un libro que se llama precisamente El asalto a la razón, de Lukács, editorial Grijal.
Por eso este título es el asalto a la razón, porque tergiversan todo, o es la razón política. Veamos qué escribí. La razón será por los tiempos sucedidos y el pasado vivido. Carlos Marx tiene muy claro, perdón, qué horror. Carlos Marín es el susodicho periodista de Milenio, que siempre ha sido muy quisquilloso, que pretende ser muy teórico y que siempre tiene la razón. Discuto con él entonces. Carlos Marín tiene muy claro el nombre de su columna, sin duda, más cuando sabemos que trabajaba en Excelsior cuando el golpe al periódico dirigido entonces por Julio Scherer, y sabe pues desde entonces de las posiciones políticas autoritarias en torno a las perspectivas alternativas de la razón política. Del nombre de la columna desconozco razones y simplemente puedo ser resistencia al golpe. Es decir, él viene de origen del golpe Excelsior a Julio Scherer por órdenes de Luis Echeverría, el presidente. En otro supuesto, seguro, también leyó el texto de George Lucas para atribuir su uso como relevante nombre a fin de lo que ahora escribe. En un caso podría tener razón, en otro desconoce realmente o no aplica de manera correcta la lectura de Lucas. Del periódico Excelsior, perdón, pasó a la revista Proceso y termina la cuestión en una incómoda posesión. Desde que dejó la revista, pues su trayectoria se modificó. Diría González Pedrero, fue el gran viraje. Un autor que yo conocí como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, pero que después se hizo más famoso como dirigente del PRI y como gobernador de Tabasco. Un profesor que le tocó, por cierto, a López Obrador cuando ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas. En fin, esa es otra añoranza que haremos después. Diría González Pedrero, fue el gran viraje. ¿Por qué? Porque González Pedrero tiene un libro dedicado precisamente a eso. Es muy interesante que todo el mundo leyéramos El gran viraje de González Pedrero. Puede ser, se dan casos en la historia nacional y mundial. Pablo Gómez, uno de los pocos comunistas de izquierda reconocidos por Marín, le espetó de frente que es de derecha. Al, afín a los grupos que detentan y defienden privilegios de unos cuantos. Es decir, Pablo Gómez, de visita y grabando su programa, le dijo, tú eres de derecha. Porque Marín presume que no es ni de derecha ni de izquierda, que es su objetivo, que él busca la verdad. La neutralidad no existe. ¿Es de derecha o no lo es? Y Carlos Marín lo es. Desconozco cuándo inició su columna, espero indagar, pero me quedo con ambos supuestos, incluso saber que pudo surgir del golpe presidencial Excelsior. Da una cuenta de una posición en ese momento precisa, el asalto a la razón. O sea, el golpe a Excelsior es el asalto a la razón como golpe de Estado de Luis Echeverría. Es
Si fuera así, es un homenaje al trabajo de aquel equipo que trabajaban por la razón, por la crítica, contra el poder y contra los privilegios. Por eso el asalto a la razón. Un grupo periodístico construyendo la razón de y por los mexicanos sin privilegios, por los desposeídos, el grupo de Scherer como constructo de la razón y claro el golpe como asalto a la razón. La historia de ser así tiene sentido y las razones, si fue así, se viró o se olvidó. Carlos Marín. Seguimos hablando de Carlos Marín en su columna del milenio. El segundo supuesto es sin duda semejante. George Lukács, pues este nos entregó un análisis crítico del idealismo alemán y de las circunstancias históricas que dieron origen la filosofía irracionalista que inicia con Schelling, termina con los expedientes y exponentes característicos de la ideología que preparó el camino al fascismo, la derecha extrema. Estudia Lukács incluso las categorías weberianas para refrendar al marxismo como alternativa contemporánea. Por eso la denomina el asalto a la razón. En su línea filosófica, su trayectoria de estudio y su proyecto alternativo al momento histórico vivido contra el fascismo, contra Hitler, contra el idealismo de derecha. Lukács define a la conciencia como el sistema de creencias compartidas, por los que ocupan la misma posición de clase en la sociedad. La capacidad para desarrollar la conciencia de clase, característica sobre todo en la sociedad capitalista y más especialmente o específicamente en el proletariado, con capacidad de ser la sociedad tal como es. Ampliando, pues, incorpora posición económica objetiva y pensamiento psicológicos reales de los hombres sobre sus vidas. Se ocupó de la relación dialéctica entre las estructuras del capitalismo, los sistemas de ideas, el pensamiento, las relaciones sociales productivas y la acción individual. Concepción íntegra de esos personajes sociales que olvidan ser humanos por ubicarse en una sociedad capitalista irracional. Lukács se centra en las relaciones entre necesidad y libertad. Construyó la interrelación ontológica entre ambas como elemento central de esa teoría de la sociedad y su movimiento. La categoría analítica del trabajo fue el eje de su trabajo de este libro. El trabajo no es ideológicamente determinado, sino que implica la elección entre varias alternativas, fundamental para la significación del trabajo humano no alienado. La determinación de una finalidad por parte del sujeto y la búsqueda de los medios necesarios para conseguir alternativas de la sociedad y de las relaciones interhumanas. Esta es la perspectiva marxista de quien escribió El asalto a la razón. Si tal fue la propuesta original de Carlos Marín, la olvidó, dio un gran viraje. Si fue seguidor de Lucas, desdeñó lo fundamental en su lucha de resistencia contra los ortodoxos, contra contra las desviaciones
Su lucha de resistencia contra los ortodoxos, contra las desviaciones y el comunismo real, como se le decía al comunismo de Stalin. Su lucha contra el oprobio y los privilegios de la autoridad soviética fue obligado por eso Lucas a desdecirse, pero retomó proyecto, propuesta y alternativa, es decir, lo obligaron y resistió. Cumplió con lo que le ordenaron y enseguida retomó el camino. Vista así la cosa, se concluye lo humano del trabajo dejado, la crítica al capital olvidada y la construcción de alternativas sociales sin proceso no matiza ni precisa. El presente lo que cuenta. El proyecto actual mirado atrás se desvió sin duda. Es decir, Carlos Marín se equivocó, se desvió. Revisionismo, el de Marín. La lógica precisa, parte 2. Tres dudas recientes fueron lanzadas desde Milenio por Carlos Marín apenas el 22, 23 y 24 de noviembre de 2010. Sus títulos fueron Fracaso y traición en el ESME, Los pesos del ESME y la gran estafa. Perdón, Los pesos del ESME y la gran estafa. Y por último, el ESME, Democracia o dedazo. Por eso está en añoranzas esta crítica a Carlos Marín, porque está escribiendo sobre el ESME. Y traté de desmenuzar al columnista Carlos Marín en cómo trabajaba el asunto del ESME. Bueno, en esta visión, la que nos remitió a preguntarnos por el nombre de su columna, para no repetir las completas, van los elementos básicos en forma lógica de sus argumentos, que son los siguientes. Voy a criticar los argumentos de Carlos Marín, que expuso en noviembre del 2010. Recuerden que era ya un año de la extinción. Vale. Uno, el gobierno de Felipe Calderón apuñala por la espalda a los 27.407 trabajadores que se portaron bien y apechugaron el finiquito de su relación laboral, los liquidados. Es su primer argumento de Marín. Segundo, la nueva elección permitirá que solo algo más de 13.000 seguidores de Esparza y los dispersos 22.000 jubilados nombren a sus dirigentes. Tercero, prolonga el conflicto por tiempo indefinido. Cuarto, Esparza y 5 de sus institucionales ya son temporalmente líderes legales. Recuerden que estos puntos son los argumentos de Carlos Marín. En cuanto aparezcan los míos, yo lo aclararé. Por lo pronto, estos puntos son los de Carlos Marín. Quinto punto. La Junta se negó el año pasado la toma de nota porque su pretendida reelección fue fraudulenta y había intentado hacer válidos los votos hasta de los muertos. Dictaminó reposición. La Junta de Conciliación y Arbitraje dictaminó reposición de votos. Sexto, 6. También desconoció cualquier relación laboral entre los miembros del SMEILUS y Fuerza del Centro y con ello la figura del patrón sustituto. Es decir, Carlos Marín dice que no iba a haber patrón sustituto porque eran las instrucciones del gobierno de Calderón. 7. Ahora reconoce que los trabajadores activos y de planta, pero según los estatutos del ESME, únicamente los que en efecto lo son tienen derecho a votar y ser votados.
Pero aquellos que no se encuentran laborando por causas no infamantes a su persona mant- mantienen calidad de miembros en receso, sin derecho a participar en los comicios. 8. En el colmo del delirio, la Junta deberá publicar un padrón electoral de los que 27.407 cobraron su liquidación y los que no, a pesar de que en febrero de ese año el IFA, el IFAI determinó que los nombres se mantengan en secreto, en reserva, para no poner en riesgo la seguridad e integridad física de los indemnizados. 8, no, perdón, 9. Los ex trabajadores de Lux y Fuerza liquidados tienen pleno derecho a votar en una elección de dirigentes del ESME. Son copropietarios de un colosal patrimonio sindical. Sus bienes e inmuebles adquiridos son las aportaciones de todos los agremiados. Valen como 7.500 millones de pesos. Los fondos de reserva, creado en 1936, y habitacional, conformado por 1% y el 14,5% de la mínima de la nómina de todos los trabajadores, rebasan los 24.000 millones de pesos. México, perdón, 24.000 millones de pesos, menos de 25% de los 66.000 agremiados, 44.000 trabajadores y 22.000 jubilados. Se dejaría en sus manos el manejo de unos 113.000 pesos por cada agremiado, 2.600 millones en total de jubilados, 3.100 millones de los 27.400 liquidados y solo 1.800 de los 14.000 esparcistas. 10. Y de los fondos vinculados a la antigüedad, los esparcistas, menos de 10.000, menos de 10 años en Luz y Fuerza, son dueños de 3.900 millones, pero podrían despacharse de los restantes 30.000 millones de pesos. Bien vista la cosa, le preocupan solo 4 cuestiones. Miren lo que son. Los liquidados bien portados, las prestaciones contractuales, los bienes privilegiados, patrimoniales totales del sindicato y que se repitan las elecciones solo con la resistencia. Estos son los objetivos de Carlos Marín. Cada una de estas aportaciones son refutables, carecen de concreción, mantienes verdades a medias, en parte inventa a gusto de sus posiciones contra los trabajadores y contra la empresa. Es lo que digo de Marín. Al apoyar en forma vehemente la extinción, desde su mirada parcial, como la de Calderón, choca con la perspectiva sindical. Veamos sus 4 preocupaciones y comentaremos su lógica del asalto a la razón. 1. Los liquidados aceptaron retirarse con su dinero, con su patrimonio laboral y desistiendo del contenido del contrato colectivo de trabajo. Eso es lo que dice Marín y nosotros escribimos en consecuencia, perdón, lo siguiente. Recuerden que estamos leyendo el tercer tomo
de Añoranzas Editorial Viceversa, escrito por quien habla, Víctor Sánchez. Bueno, uno, de esta afirmación de los liquidados aceptaron retirarse con su dinero. Les ofrecieron crear empresas diferentes a donde trabajaban. Desecharon su pasado cobrando. Dos, les ofrecieron ingresos como nuevos en Comisión Federal y desecharon mantenerse en luz y fuerza del centro. Ya van dos rechazos. Tres, en ambos casos se alejaron de su empresa y de su sindicato. Cuatro, apostaron a portarse bien, aceptando la liquidación y atendiendo el llamado del gobierno. Esa fue su alternativa y en este caso deben exigir a quienes no les cumplieron, a Calderón o al secretario de Trabajo. Cinco, le cumplieron a Lozano, que le exijan a Lozano. Si se portaron bien con el gobierno, pues que sea el gobierno a quien le exijan. Fue su elección, fue su decisión, se liquidaron solos. Dos de los argumentos de Marín. Los bienes patrimoniales del sindicato persisten en la medida en que más 16,000 siguen siendo resistentes hasta encontrar una reinserción laboral o un patrón sustituto. Por resistir persisten en su demanda y les resguarda la ley, les resguarda su existencia. Punto uno de este argumento. No se ha planteado a la fecha la disolución de la organización y por ello los bienes patrimoniales seguirán existiendo. Hay encono contra los trabajadores en resistencia, en especial en contra del comité. Dos, los mismos jubilados impedirán la disolución y la venta de los bienes. Tres, los trabajadores en resistencia saben que se tienen aún soluciones como patrón sustituto o creación de una nueva empresa. En última instancia, también la liquidación. En tanto resisten, existen y son aún trabajadores. Por constitución, nadie puede ser despedido. La medida de la extinción es anticonstitucional porque obliga a despedir y el despido de cualquier manera es anticonstitucional. Nadie puede ser despedido de su trabajo. Eso dice el artículo respectivo. Cuatro, la diferencia esencial es clara. Los liquidados rechazaron sostenerse en la defensa y en lucha por combatir el despido injustificado encubierto por la liquidación. No son ya trabajadores, ¿acaso aceptaron hacerlo en otra empresa suya o de otro propietario? Cinco, los bienes patrimoniales incluso podrían seguir existiendo y compartir su uso permanente bajo la figura de cooperativas por cada uno de ellos y tener así una fuente de ingreso distribuidos equitativamente esos ingresos. Mi argumento que aquí pongo es, lo que existe se puede convertir en cooperativa para distribuirse de manera desigual y combinada entre los de la resistencia. Seis, siguiente, perdón, último de este argumento. La liquidación no implica la disolución del ESME. Tres, esto es el argumento, recuerden, de Carlos Marín. Las prestaciones contractuales fueron aplicadas en sus montos económicos por los liquidados. Punto uno de contraargumento. Aceptar la liquidación implicó cobrar sus prestaciones contractuales. Liquidaron al contrario para ellos y para sí. Dos, nada más pueden reclamar,
pues aceptaron deshacerse del contrato colectivo de trabajo. 3. Las cuotas sindicales son ahora voluntarias y del aporte y las aporten quienes mantienen vigente relación económica por la jubilación. Los aportes a la residencia de buena parte de los jubilados, nada sucede con la otrora oposición. 4. Los liquidados no pueden votar en el actual proceso electoral, a pesar de la reposición de su demanda. Punto 1 de este 4. La oposición en su momento demandó la suspensión de las elecciones y con ella su reposición, que no se reconociera el resultado, que se repitieran las elecciones. 4.2. Ahora la Junta dictó un laudo para reponer las elecciones. Aquellos que demandaron y se quejan, eso fue lo que demandaron los liquidados, y ahora que se reponen, se quejan los liquidados. Lograron su triunfo, pero también, como el contrato colectivo, lo rechazaron. 4.3. En su tránsito, los demandantes se liquidaron. Rechazaron la posibilidad de sostener en la defensa del contrato colectivo. Rechazaron la reinstalación y rechazaron la integridad sindical. 4.5. Perdón, 4.4. La norma mantiene a dos grupos, los jubilados y los resistentes, que son los que van a votar. 4.5. El padrón electoral en términos generales lo aportaba antes Lucifer el Centro, para ubicar a los nuevos jubilados, los fallecidos y la antigüedad de los nuevos trabajadores con derechos. Al contrario, ya Lucifuerza, al estar en transición o en liquidación, la situación jurídica y económica para el SAE, ese daría el padrón. Increíble que ahora fuera el gobierno. 4.6. El SME aporta la misma información. Los trabajadores en resistencia, los jubilados y los fallecidos. Resguarda los nombres de los ex trabajadores liquidados y cumple con el laudo de la Junta como la secrecía exigida por el IFAI. Marín y quienes opinaron como él carecen de razón. Las cuestiones que indican se contradicen y demeritan por sí. La lógica de sus elementos se demuestran con un sencillo análisis. El asalto a la razón lo da sin duda para convertirla en sin razón. Tercer elemento de este proceso: el debate o la provocación. Si aludimos a la democracia, Carlos Marín, con Ciro Gómez Leiva y otros más, como los diarios La Razón, El Financiero y Milenio, perdón, tienen el derecho de opinar sobre cada uno de los sucesos nacionales. Tienen derecho a sus argumentos para referendar su visión y ejercen en sus medios la interpretación sobre la situación o los conflictos nacionales. Por supuesto, tienen ese derecho. Si mencionamos la existencia permanente de una confrontación política, entonces nos corresponde contraponer nuestra perspectiva y enfrentar sus versiones de los hechos. Es una lucha política e ideológica. Su presencia nos permite precisar nuestros argumentos y consolidar la postura pública en el debate y en la acción. No hay de otra. Ellos opinan de una manera, nosotros opinamos de otra. Tratamos de desmenuzar sus argumentos. No podemos descalificarla, no. Tienen derecho. Los calificamos y en el conflicto por necesidad cada cual se ubica en el terreno político. ¿Están por la extinción o están por la resistencia? La posición es precisa. El asalto a la razón postula
por Martín, por Carlos Marín, aducía a una concepción diferente a la postulada en estos tiempos. Hemos dicho que sus orígenes así referendaban marxista, se decía en su origen marxista. Hoy, al momento de criticar el asalto a la razón, decimos nosotros, hoy no, ya no es marxista. Pero ahora diremos que tiene todo el derecho de expresarse claro y nosotros todo el derecho de criticarle y ubicarle en la posición precisa que sus comentarios le colocan. Según sus opiniones, sus comentarios queda colocado a favor de la extinción o en contra de la extinción, en la resistencia. Pero ahora diremos que tiene todo ese derecho de expresarse y nosotros de criticar. Hoy por hoy refrendan con mucho agrado el golpe de la extinción y la defensa plena de Muñoz, quien promovió primero la división en las filas del ESME y luego la liquidación centavera de 2/3 de electricistas. Defiende a Calderón por la extinción y defiende a quienes renegaron del contrato colectivo para hacerse de unos centavos ofrecidos por Lozano. Es decir, son una y la misma cosa. Calderón, Lozano, Muñoz y Marín son una y la misma cosa. Es un eje político burgués. Como defensores de una posición de clase les reconocemos como enemigos de los obreros, de los contrarios, de los contratos colectivos y de la industria eléctrica nacional. Quieren acabar con la industria eléctrica nacionalizada, nada más, pero tampoco menos. Es decir, son una y la misma cosa entonces. Los dueños, los propietarios de los medios de comunicación masiva como clase están a la defensa de los intereses capitalistas. A su objeto de defensa le llaman mercado. Eso lo comprendemos. Eso debemos analizarlo y eso nos permite argumentar en nuestra defensa desde nuestro interés de clase, nuestra ideología y posición obrera desde nuestra trinchera de resistencia. En la prensa no existe la objetividad. Las informaciones como los análisis se corresponden a una posición política. Su situación y su filiación de derecha o burguesa la difunden, la promocionan y la expanden. A los obreros corresponde combatirla ideológica y políticamente. Ese es nuestro derecho, esa es nuestra obligación. Debemos combatir los argumentos de la derecha. Por eso aboga por quienes se someten y se portan bien, para que la política federal entregue la industria eléctrica mexicana a las empresas imperiales o para desechar las prestaciones alcanzadas en los contratos colectivos de trabajo. Aboga por los sumisos, por los que se portan bien, como en el caso de Mexicana de Aviación, que ha estado desde el principio con un buen comportamiento y a fin de cuentas despedirán a todo el personal para recontratar bajo otras condiciones laborales con antigüedad cero y solo las que convengan los intereses patronales. De cada 10 no más 3 a los que se portan bien. Carlos Marín sabe y conoce, tiene experiencia amplia y por ello sus dardos tienen la puntilla por él elaborada. Nada, nada de ello nos es extraño. Desde hace rato se ha colocado ahí. Se me acabó el tiempo, compañeros. Aquí están las añoranzas.
Editorial Viceversa y probablemente en Amazon. Son solamente 3 tomos de Víctor Sánchez. Son añoranzas. Se las recomiendo. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.